Squid Game becomes a reality. The Netflix hit has been adapted into an actual competition series with a prize of over $4.5 million. This is your first look at Squid Game: The Challenge, which premieres November 22nd. De España, consternación entre la comunidad latina por el trágico suceso, el trágico incendio ocurrido en la noche del pasado domingo en unas discotecas de esta ciudad, en la que fallecieron 13 personas y 2 aún continúan desaparecidas. De ellas han sido identificadas 5 de nacionalidad ecuatoriana y nicaragüense, que estaban celebrando una fiesta de cumpleaños en las discotecas que tengo aquí a mis espaldas, con su familia y amigos que habían llegado a España previamente. El resto de personas serán identificadas mediante ADN. Todo se produjo en una de las discotecas Teatre y La Fonda, esta última propiedad de una mujer colombiana que llegó a España con su familia hace años para trabajar y creó esta discoteca como punto de encuentro latino. Se desconoce el origen del incendio y se está investigando en estos momentos. Desde el Ayuntamiento de la ciudad española señala que los 2 locales no tenían licencia y habían una orden de cierre desde el pasado año. Toda la sociedad española está consternada por lo ocurrido y muestran su solidaridad a familiares y amigos. Aún se está a la espera de saber si es que este país se convertirá o no en el miembro número 32 de la OTAN. Todo esto en medio de un clima en el cual ha habido protestas también en esta ciudad respecto de con personas que ven con malos ojos lo que ellos consideran concesiones de Suecia a Turquía, país que aún no ha ratificado a Suecia dentro de la OTAN. Recordemos, este proceso parte con la solicitud de Suecia y de Finlandia tras la invasión de Rusia a Ucrania. Finlandia logra entrar a la OTAN en el mes de abril, pero Suecia todavía está a la espera de este proceso, y en medio de las protestas también se suma negociaciones a nivel internacional, y Estados Unidos, que por ejemplo ha puesto como condición para la venta de aviones F-16 a Turquía el que este país ratifique a Suecia dentro de la OTAN. Pero además de la situación y las protestas a nivel interno, todavía resta por saber cuándo y si en definitiva podrá Suecia ser ratificado como nuevo miembro de la OTAN. Desde Estocolmo, Suecia, Arístides Progoulakis para Telearuba.